Hoy sábado 22 de octubre se cumplen 26 años de la tragedia en La Dolorosa, cuando un avión comercial que transportaba flores y pescado salió del aeropuerto de Manta y minutos después terminó estrellándose contra una iglesia y varias casas del barrio La Dolorosa en Manta. Esta tragedia dejó más de 30 personas fallecidas, varias cientos de familias damnificadas, heridos. Esto ocurrió en plenas fiestas de Manta. Mientras muchos se divertían en la ciudad, el avión de carga de nacionalidad norteamericana se estrelló, dejando secuelas que hoy para muchos aún no logran superar aquella tragedia, fatídica fecha, que para muchos quisieran no volverla a vivir. Es que parece una historia de terror, así como el mundo vio en los atentados el 11 de septiembre de 2001, ocurrió en Estados Unidos. En Manta hubo quienes saltaron de edificaciones para escapar de las llamas. Una mamá lanzó por una ventana a su hijo de meses de nacido con el afán de salvarlo. A Sofonía Rezabala, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Manta, se le quebranta la voz al referirse a este trágico suceso, quien escribe que en el año 1996 era voluntario de la Casaca Roja. Según Timoshenko Chávez, periodista manabita y testigo del hecho, dice que el avión, que partió desde el aeropuerto Eloy Alfaro de Manta, comenzó a fallar a la altura de las vías del Seguro. El día de hoy vamos a recordar los 26 años que se cumplen desde aquella fecha del accidente del avión Million Air, el 22 de octubre de 1996. Y para eso estamos aquí con presencia de Timoshenko Chávez. Él es uno de los personajes e íconos de la ciudad que nos tiene mucho que contar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi estimada amiga periodista. Dígame, ¿qué desea saber usted de eso? A ver si mi mente todavía me permite recordar con plenitud ese hecho. Por supuesto, don Timoshenko. Este año exactamente cumplimos 26 años desde aquella trágica historia que tal vez muchos no recuerdan, muchos se olvidaron, muchos ni siquiera supieron de la tragedia que vivió nuestra ciudad de Manta. Yo quisiera que usted nos comente dónde usted se encontraba esa noche, dónde usted, cómo se enteró, cómo llegó, qué fue lo primero que hizo como profesional esa noche. Bueno, le quiero yo decir que el día de la noche del accidente, yo había estado en el Coliseo Lorio Pino Argote, en Mintalbán, viendo un partido de básquet de un campeonato que se estaba llevando a cabo. Terminó el partido pasada las 10 de la noche, subí a una camioneta de la señorita Virginia Barcia, en ese entonces empleada de la empresa eléctrica. Me subí al balde y me dijo, vamos, Timoshenko, yo te llevo hasta mi casa, en la calle 17 ahorita, 17 y 13. Entonces cuando llegábamos a la 17 y la 16, se escuchó el sonido de un avión, el ruido de un avión volando, y de repente una explosión violenta, fuerte, que la explosión del avión formó una especie de hongo, como cuando se ve el hongo de una bomba atómica, con la diferencia que este hongo era más pequeño. Entonces de ahí no quedó más que la amiga y otros más que íbamos en el balde a avanzar hasta el domicilio de ella. Ahí me bajé y no quedó más que ir a ver qué es lo que pasaba y tomar las gráficas que nos recuerdan esa tragedia de esa noche terrible y que siempre para quienes vivimos y la vimos hace 26 años es difícil de olvidar. Las generaciones actuales que tienen menos de 26 años o hasta 26 no recordarán nada porque ellos no lo vivieron y no la vieron.
Así es, pues como bien nos dice don Timochenko, muchos no la recuerdan porque no la vivieron. Pero ¿qué fue lo primero que usted hizo en ese momento al llegar? ¿Usted se imaginó que era la trágica caída de un avión, que había explotado una bomba? ¿Qué es lo primero que pasó por su mente y cuál fue su primera reacción en este momento? Bueno, y ya estaba seguro de que lo que había sucedido era un accidente aviatorio. El avión había chocado, pues no se sabía dónde. Entonces me tocó avanzar hasta la iglesia, siguiendo el ruido, y además de que también ese sector, casi la central de Manta se quedó oscura, porque producto del impacto y por seguridad, pues dejaron de abastecer para energía eléctrica el sector. Y había mucha desesperación, la gente lloraba, en fin, no sabían, niños mismos a veces sabían por qué Dios me ha castigado, decían algunos, bueno, pero dice, son cosas de la vida y que yo personalmente, pues, de alguna forma grafiqué la parte física de edificaciones, de construcciones, y que además, pues, quiero señalar que cuando estaba tomando fotos, apareció por ahí un par de soldados de la FAE que me dijeron que no podía tomar fotos, que le diera la cámara. Yo le digo, tío, ¿por qué le voy a dar la cámara? Le digo, soy un periodista, estoy haciendo un trabajo periodístico. Sí, dice, no puede tomar, deme la cámara para sacar el rollo. Oiga, y justo en ese momento aparece el Ricardo de la Fuente, que estaba en esa época de director del diario Manavita en Manta, con el jefe de la base aérea. Y yo con el jefe de la base aérea, pues éramos amigos, me lo conocíamos, y el otro también amigo de Ricardo, y le conversé el incidente. Y el coronel le dice, deje nomás a trabajar ahí al periodista, ¿no? ¿Qué están haciendo aquí? Porque yo también antes le había dicho a esta señora, le digo, si este no es un secreto de Estado, le digo. La noche del accidente el cielo estaba completamente despejado. Eran ya cerca de las 11 de la noche cuando el Boeing 707 despegó cargado de productos de exportación, atún y flores. 3 tripulantes iban a bordo, el piloto, el copiloto y el ingeniero de vuelo. Y hay testigos que afirman que casi desde el primer momento algo andaba mal. El avión comenzó a fallar a la altura de las vías del seguro. Ya botaba candela uno de los motores. Había gran posibilidad de estrellarse contra el Colegio 5 de Junio, que estaba lleno de estudiantes a esa hora. Hay una colina, hay un barrio alto, entonces ahí los vecinos de mi sector los vieron salir de abajo, levantarse, se elevó. Antes de estrellarse, las alas pasaron del avión en medio de 2 casas, ahí se da contra la iglesia. Y el avión, producto de eso, pues todo su fuselaje, las alas, pasaron por encima de la estructura que quedó en ese momento y cayeron en lo que es ahorita la avenida 22. Ahí quedaron regados los pelos, pescados, parte de la ala, parte de la panza del avión, todo. El avión entró en medio de esos 2 edificios y ahí se estrella contra la pared de la iglesia de la Dolorosa. Contra esta pared, así más, a la altura de esta pared. Soy Timochenko Chávez García. Bien, estimados amigos, aquí seguimos con Timochenko Chávez, justamente quien tuvo la oportunidad de en aquella fatídica fecha pues graficar mediante su cámara, mediante su profesionalismo, cada uno de los momentos tan desgarradores que eran para muchas familias que en ese momento les tocó vivir una pesadilla en realidad. Muchos de pronto aún recuerdan, como ya indicábamos con anterioridad, muchos aún tienen secuelas y pues también sucedió dentro de aquello un proceso de indemnización a cada una de las familias. Ese proceso, y antes de llegar a ese tema quisiera más bien abundar en lo que corresponde a la emergencia en sí que se presentó. ¿Manta estaba preparada para una emergencia de este tipo en esos actuales momentos cuando ocurrió la caída del avión en la Dolorosa? La verdad es que Manta no, y creo que ni siquiera ahora, porque son siniestros imprevistos de gran envergadura,
Eso, es que eso no se apaga con extintores de mano ni con mangueras de agua. Lamentablemente, ese siniestro, pues, y vuelvo y repito, que marcó la vida de mucha gente, especialmente quienes fueron perjudicados con la vida de sus familiares, con sus bienes y todo, y demás cosas, y más en serie. La ciudad fue recibió también una cierta cantidad de dinero, igual como recibieron varias familias, el tema educativo de un plantel que funcionaba en el lugar. También se conoció y hemos nosotros logrado consultar de que muchas personas también aprovecharon el momento, como conocemos la famosa viveza criolla, y formaron parte de ese equipo de familias que fueron indemnizadas por esta entidad que pues se vio involucrada en este hecho. Bueno, sí es verdad que todo el mundo se aprovechó de esa situación. Y yo le digo sinceramente que incluso el municipio mismo, que recibió una indemnización, también se aprovechó de eso. Porque el municipio pidió indemnización por supuestos daños en la red de agua potable y en la red de alcantarillado, que estaban bajo tierra o algunos por ese sector enterrada a más de 1 metro de profundidad. Y que ya no le llegó le puede haber llegado el momento, por ahí una tibieza del momento en el donde había mayor cantidad de candela, de fuego, pero no en la extensión que lo pidieron. Bueno, no sé de esa parte, de ese dinero que recibió, en qué se invirtió, porque ahí no se hizo mejora, no se hizo cambio de tubería, de alcantarillado sanitario, ni líneas de distribución y conducción de agua potable. En lo que tiene que ver también con los otros, la famosa viveza criolla, hay mucha gente que después cobró indemnización a través de ciertos jurisconsultos y otros pidieron también indemnización por supuestas heridas. Lograron pues que por ahí algún amigo, algún galeno le diera alguna certificación de que habían tenido problemas respiratorios por el humo, el gas que se expandió por esa zona del accidente. Y de esa manera lograron algunos tener alguna indemnización. Algunos que otros periodistas, amigos que estuvieron ahí, también sé que recibieron indemnización. Y algunos más que no son periodistas, pero fueron vivarachos, pues recibieron indemnización haciéndose pasar de que tenían problemas psíquicos traumáticos por la caída del avión. Pero algunos de esos que pidieron, según testimonio de gente que los conocía, algunos de esos estaban, por ejemplo, en algunos que otros en San Mateo, otros en Jaramijó, otros en Montecristi, pero encontraron quién les secundara en esa situación, porque eso fue un caos prácticamente. Yo conozco el caso de un ciudadano que la suegra había fallecido 15 días antes del accidente y consiguió por ahí un certificado de defunción. Entiendo yo, el registro civil tiene que haberle dado, y él también tiene que haberle dado algún cariñito para que le den una certificación que la señora había fallecido en ese accidente, pero no producto del choque, por lesiones, sino que por producto del impacto, de la impresión, un infarto. O sea, también tenía que haberse conseguido un médico que le certificara que la señora tenía problemas del corazón y que falleció el infarto. Así a mí, por ejemplo, yo sé que yo que estuve, dice uno, percibiendo y oliendo el humo, como dice el tango, el humo del cigarrillo, sé que a mí me falsificaron la firma como uno de los periodistas que pidieron indemnización y cobraron indemnización. Alguien se llevó la plata. ¿Cobraron a su nombre? Desde luego, consiguieron mi número de cédula y hicieron petición de indemnización por inhalación de gases y como le digo, no había ningún control para ese tipo de indemnización de pago. Todo el mundo metía mano, decía yo soy perjudicado. Yo conozco el caso de un señor que tenía una cicatriz en el cuerpo
ya cicatriz vieja. Cicatriz vieja. Y le digo, yo lo conozco porque a mí me tocó tomarle la foto de la cicatriz. Y dice, tómame esta foto que la voy a presentar, dice, para pedir una indemnización por el accidente. Y él vivía como a unas 8 cuadras del accidente. O sea, donde nunca llegó ninguna esquirla del avión. Pero esa cicatriz ya estaba recontra cicatrizada. Sé que no le dieron ni siquiera $500, como quien dice, llévate si no moleste. Así por el estilo, como eso hubieron mucha gente que... Muchos casos. Muchos casos. Así es, estimado Timochenko. Dentro de, por lo visto, pues no existía de pronto una preparación, tal vez no sabemos cómo estaba el contingente. ¿Quién comandaba en ese entonces el cuerpo de bomberos acá en Manta y quién era quien pues direccionaba la ciudad en los actuales años? Bueno, el comandante, el jefe del cuerpo bombero era mi gran amigo Sofonías en Rosabala, santanense radicado en Manta. Él tuvo muchos años, creo que siquiera más de 20 años de comandante. Yo tenía una buena relación de amistad con él, todavía la tengo. Él también a mí me decía comandante y era un gran personaje. Le gustaba ayudar a las personas también cuando tenían necesidad de una ambulancia, por ejemplo el cuerpo bombero, cuando no tenían cómo pagar una ambulancia particular, se llegaba a él y facilitaba eso le digo porque yo también lo viví con un hijo que sufrió una lesión bastante fuerte. Fue un gran personaje dirigiendo el cuerpo bombero de Manta, Sofonía. Y como le digo, casos como esos eran difíciles y serán difíciles. Un siniestro de eso en un accidente aviatorio que se pueda terminar, eliminar el efecto de las llamas pues, con nuestras mangueras o con los pequeños cilindros de polvo químico para eliminar estos flagelos. Claro. Ahora sí viene una de las preguntas que nos hemos formulado siempre nosotros cuando iniciamos para realizar este tipo de trabajos acá justamente en honor a aquella fecha donde se cumple un año más de aquella tragedia. ¿Quién llegó primero? ¿Timochenko o los bomberos? Bueno, los bomberos llegaron primero. Los bomberos estaban ahí exactamente usted sabe dónde está, entre la 12, perdón, la 11 y la 12. Ahí, y de ahí apenas que hay, no hay ni 500 metros. Ni 500 metros, pero al siguiente día fue ya el trabajo fuerte que empezó ya el cuerpo bomberil a poder rescatar cuerpos justamente, ¿no? El rescate de cuerpos al otro día fue el trabajo más fuerte, pero de todos modos ellos lograron sacar a algunos lesionados que... En el momento, al instante. En el momento, yo tengo graficado ahí un momento en que ellos sacan una persona herida. Entonces uno no puede estar en todas. Ellos deben haber hecho más rescate. ¿No? Entonces, de todos modos ellos hicieron en el momento una buena labor porque no se podían meter al fuego. Claro. Tenían que ver quién estaba por ahí cerca, dice uno, cerca de la candela, quiénes habían sentido algún efecto de alguna esquirla, algún pedazo del avión para poder intervenir. Se escuchaba también indicar de que, bueno, flores y pescados justamente regados en el lugar del epicentro de aquella fecha, ¿no? Justamente cuando cayó el avión. Sí, porque era un avión carguero, ese avión carguero en la cual pues apareció una niña, creo que entre unos 15 y 16 años, que no se sabe a dónde se subió, a dónde los pilotos la subieron. Si de donde venía, pues creo que de Guayaquil, o se subió en el aeropuerto aquí en Manta cuando subieron la carga de pescado. Entonces, desde luego que cuando cayó el avión que chocó, pasó por encima, como dicen, los escombros volando sobre la iglesia, todo quedó desparramado, todo quedó desparramado. Yo tampoco no dudo de que esa noche mucha gente tiene que haberse llevado su albacora,
aunque sea chamuscada, no cocinada, sino chamuscada, porque el otro día que ya yo con más tranquilidad vi el avión, el fuselaje que se llama, yo no vi pescado, no vi flores, simplemente el casco. Entonces, ¿qué se hizo el pescado? No ¿Dónde sé. está el pescado? No se ha herido la albacora, nada. Allí se uno nadando. Entonces, yo pienso que por ahí la gente también hizo Lo suyo también. hizo lo suyo, se llevó su buena pieza de albacora. Así, lamentablemente, esa niña, los familiares no aparecen y no aparecieron, ya se cumplió el periodo de tiempo en el que debían recibir, creo que $250,000 de indemnización. Correcto. Llegaron, por lo que conozco por los datos de prensa, llegaron más de uno a reclamar el billete, el dinero, pero ninguno quiso hacerse la prueba de ADN, porque sabían que si no salían positivos, se iban a la cárcel. Entonces nadie apareció para hacerse un examen exhaustivo del ADN para ver si era posible la comparación. Y esta señorita pues está sepultada en el cementerio central. El 22 de octubre de 1996 estuve aquí en este sitio para informar del accidente de la Million Air. Acostumbrado a contar historias y a congelarlas con su cámara, estuvo en el sitio de la tragedia a los pocos minutos de que esto ocurriera. Cuando amaneció, él seguía tomando fotos y aun cuando los años pasaron y las heridas comenzaron a cicatrizar, no dejó de interesarse por las historias con las que se cruzó aquella noche. Historias como la de la mujer que gritaba desesperada desde la ventana de una de las casas en llamas. Tenía a su bebé de 10 días de nacido en brazos y rogaba porque alguien salvara al pequeño. Al final, la mujer tomó la que debe haber sido la decisión más difícil de su vida. Quien lo lanzó, desde luego, fue la mamá. De un tercer piso. Para salvarlo. Para salvarlo. Pero lo lanzó y lo recibió en los brazos un basquetbolista que estuvo esa noche en el Coliseo de Europea del Corte. Un norteamericano. Cuando ella lo lanza, él como cuando se baja una pelota de fútbol, ella hace este movimiento y lo amortigua y lo salva. Y por eso este niño lleva el nombre de Eric. Eric es el nombre del norteamericano. Yo soy Eric y soy el bebé que hace 18 años lanzaron por la ventana. Mi familia me ha contado que cuando yo era bebé hubo un accidente y que el avión cayó en la iglesia y el motor del avión, o sea, las turbinas del avión cayeron en mi casa. Y mis hermanos fallecieron dormidos. Y mi mamá me cogió y me lanzó por el balcón. Mi mamá le doy las gracias. Yo amo mucho a mi mamá. Lo del accidente son cosas de la vida que pasan, pero lo que más me importó fue que mi mamá haya tomado esa decisión de salvarme la vida a mí. Y yo, bueno, amo a mi mamá. Su madre alcanzó a bajar por las escaleras y a salir de la casa en llamas, pero sus heridas eran muy graves y falleció a los pocos días. Los dos hermanitos de 6 y 10 años también murieron en la tragedia. El padre estaba trabajando cuando cayó el avión y por ende sobrevivió. Eric está ahora a punto de graduarse del colegio y piensa estudiar arquitectura. Es un joven normal que quiere disfrutar su vida a la que considera una segunda oportunidad.
Las indemnizaciones fluctuaron entre miles hasta millones de dólares, y no solo las personas fueron indemnizadas, también las instituciones, la arquidiócesis y hasta la ciudad. La arquidiócesis recibió alrededor de $1,5 millones, entiendo, y se reconstruyó la iglesia. Nosotros recibimos como indemnización $4,200,000, que para la época tampoco era una gran cantidad de dinero porque teníamos... Cada cadáver era retirado por sus familiares o llevados a la morgue. De repente un cuerpo más de una niña entre 9 y 10 años fue recogido en la calle. Y luego esta niña fue sepultada en una tumba anónima en el cementerio general. Nunca se ha determinado hasta hoy este misterio, porque era un cuerpo humano, era una persona, era una niña. Como no hubo quien reclame, la compañía aseguradora establecida en Miami determinó que el valor resultante para quien aparezca como familiar, que creo que es como $250,000, se dejó por un plazo de 25 años. El plazo termina en el 2021. A lo largo de estos años son muchas las personas que han intentado reclamar ese dinero, pero hasta ahora nadie ha podido demostrar realmente ser familiar de la pequeña niña. El abogado también nos revela que sus colegas norteamericanos tuvieron acceso a las grabaciones de la caja negra del avión. Se determinó que la causa del accidente fue falla mecánica y que los pilotos trataron desesperadamente de no caer en una zona poblada. Los pilotos en su desesperación, pues, viendo que la turbina del lado derecho dejó de funcionar, gritaban entre ellos que se le dé potencia, que hagan manualmente, y que al darse cuenta que no se elevaba el avión suficiente y que estaban sobre la ciudad, uno de ellos gritaba con desesperación: al mar, al mar. El mar estaba apenas a 1 kilómetro de distancia. Esa noche, la de la tragedia, 32 personas murieron. Cerca de 100 quedaron heridas. Los damnificados fueron miles y la empresa de aviación Millionaire se fue a la quiebra. Dentro de la iglesia, donde se recibió el impacto frontal del avión, el párroco Gabriel León falleció al instante y todo lo que se veía eran ruinas y destrucción. Todo, a excepción de la Virgen la Dolorosa, que increíblemente quedó en pie después del impacto. Los fieles la limpiaron, la cuidaron mientras la iglesia era reconstruida y luego volvieron a ponerla en su sitio, en su altar, al aire libre, mirando hacia el barrio sobreviviente que, como ella, aún sigue en pie. ¿Por qué va a prohibir? Digo, ya mismo vienen que los camarógrafos de los canales nacionales de televisión. Esto ya es público y debe ser hasta a nivel mundial ya conocido. Usted sabe que las noticias ruedan con la nueva tecnología. Y así fue, ya tomé tranquilamente las fotos y mucho antes de eso, yo me había conversado con un fotógrafo que vive a 3 cuadras del accidente y camarógrafo, Luis Casquete. A mí me dijo, hermano, le digo, este soldado, dice, me quitaron la cámara y ya tenía 2 rollos, me velaron el rollo que tenía en la cámara y me quitaron el otro rollo que ya tenía guardado en mi bolsillo. O sea, como quien dice, lo bolsiquearon. En realidad, a mí yo personalmente le dije, hermano, lo lamento, pero eso no pudo haber sido. Por suerte no le quitaron la filmadora, porque él sigue filmando igual. Y que en el trayecto había una gran posibilidad de estrellarse contra el Colegio 5 de Junio, que estaba lleno de estudiantes a esa hora. Que desde una colina, en un barrio alto de Manta, los vecinos lo vieron salir desde abajo y elevarse antes de estrellarse contra la iglesia. También que las alas del avión pasaron en medio de 2 casas para finalmente impactar contra la iglesia. En la avenida 22 quedaron regados los pescados y las flores que transportaba y partes de las alas del avión.
una mamá lanzó por una ventana a su hijo de meses de nacido con el afán de salvarlo. Él vive. Se llama Eric en recordación al jugador norteamericano de básquet que pudo atraparlo en el aire.